Mi familia me robó para salvar a mi hermano, el hijo de oro. Se arrepintieron cuando me volví su jefe. Ni un solo miembro de mi familia asistió a mi graduación. Todos prefirieron un viaje de última hora con mi hermano, el hijo de oro. Pero mientras cruzaba el escenario, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Vuelve a casa inmediatamente, seguido de 37 llamadas perdidas. Me llamo Alex, tengo 23 años y desde que tengo memoria fui el segundo de mi familia. No la oveja negra, ni siquiera el rebelde. Yo era el completamente invisible y silencioso. Nunca di contratiempos sumamente complicados, pero tampoco fui motivo de orgullo. Ese papel lo ocupó siempre. Mi hermano mayor Dante, el hijo perfecto, el carismático, el que podía decepcionar y aún así ser celebrado. Yo, en cambio, era el silencioso con la cabeza hundida en los libros. Dante aspiraba a logros que jamás se prestaban para las fotos de Facebook. La graduación se suponía que iba a ser mi momento. Años de desvelos, trabajos dobles y sacrificios para pagar matrículas que las becas no cubrían. Llevaba tiempo imaginando a mi familia en primera fila gritando mi nombre entre aplausos. Incluso les reservé los mejores asientos. Pero esa mañana me desperté con un mensaje de mi madre hoy. No podremos ir. Ha surgido algo. Lo celebraremos pronto. Pensé que era una broma cruel hasta que vi el siguiente mensaje. Nos vamos a Aspen en una semana. En el último minuto me muero de ganas, escribió Dante. Mi madre respondió con emojis de esquí, ni una disculpa, ni una sola mención a mi graduación. Ese día, por primera vez en la historia de la familia, uno de sus hijos se graduaba de la universidad. Me quedé helado. Yo había enviado invitaciones, recordatorios, hasta les hablé de la ceremonia la semana pasada. ¿Lo sabían? Simplemente eligieron otra cosa. Lo eligieron a él. Intenté sonreír en el campus, rodeado de familias abrazando a sus hijos. Cuando me llamaron al escenario, el aplauso me sonó hueco, porque en las butacas reservadas para los míos había desconocidos. Aún así crucé, estreché manos. Recibí mi diploma y sentí el zumbido del celular. Era mi padre. Ven a casa inmediatamente sin explicaciones. Luego 37 llamadas perdidas, el mismo mensaje una y otra vez. Ven a casa. Ahora yo tenía el diploma en una mano y el teléfono en la otra, preguntándome qué podía ser tan urgente para la misma familia que había decidido esquiar en lugar de acompañarme en ese instante. Algo se quebró dentro de mí. Entendí que no era un malentendido. Era mi lugar en la familia. Siempre lo había sido. Encontré más llamadas sin contestar. Nadie preguntó cómo había salido la ceremonia. Nadie pidió una foto. Nadie me felicitó. Solo exigencias. Vuelve a casa una hora más tarde. Por fin, mi madre escribió: tu hermano te necesita, es importante. Ni una sola palabra sobre mí, ni una sola sobre mi graduación. Solo Dante, siempre Dante, podía escuchar el tono con el que lo decía. El mismo con el que crecí en mi casa. Los contratiempos sumamente complicados de Dante eran contratiempos sumamente complicados familiares. Los míos, en cambio, eran míos y de nadie más. Si Dante se caía y se raspaba, la vida se detenía hasta que lo curaban. Si yo me lesionaba en gimnasia, me mandaban a mi cuarto porque mamá estaba ocupada. Aprendí temprano que mi rol en esa casa no era ser amado, era ser útil. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo y fui a la nevera por algo de comer, solo para darme cuenta de que había estado tan ocupado estudiando para los finales que ni siquiera tuve tiempo de hacer. Compras para llenar la nevera. Terminé comiendo un tazón de cereales en silencio, pensando en cómo Dante había arruinado cada logro que alguna vez intenté celebrar en mi graduación del instituto. Él acaparó toda la atención porque lo pillaron en una fiesta. Cuando conseguí mi primer empleo, estrelló su coche el mismo día, y el chat familiar, en lugar de hablar de mí, ardía con reclamaciones de seguro, siempre lo mismo. Él fallaba, yo desaparecía. A las 9 de la noche entró una videollamada de mi padre contra mi instinto. Contesté. Su rostro llenaba la pantalla impaciente. Alex. Por fin te hemos estado llamando todo el día. Estaba ocupado, le solté con frialdad. Graduándome. Ni lo reconoció. Solo dijo: Dante tiene contratiempos sumamente complicados. Necesita que vengas esta noche. ¿Qué clase de contratiempo sumamente complicado? Papá suspiró como si yo fuera el irracional. Sus tarjetas están al límite y no puede pagar. Contaba con tu ayuda. Me quedé mirándolo. Contaba conmigo.
Yo ni siquiera sabía que existía esa expectativa hasta ese instante. Eres bueno con el capital financiero acumulado. Añadió, siempre has trabajado ahorrado. Dante, no pediría esto. Si no fuera en serio, sentí que se me tensaba la mandíbula. Te saltaste mi graduación para irte a esquiar. Y ahora me pides que lo rescate. No se trataba de esquiar, apresuró a decir, pero en la videollamada se veía claramente la cabaña de lujo detrás de él, y entonces lo dijo: Dante ha estado bajo presión. El viaje era para ayudarlo. Lo solté con hielo en la voz. Supongo que yo nunca estuve bajo presión. No vi ese destello de fastidio en sus ojos, el mismo de siempre. El mensaje silencioso deja de hacerlo sobre ti. Colgué sin más. No era solo que hubieran ignorado. Mi graduación era la expectativa de que mi vida entera se suspendiera para limpiar los desastres de Dante. Siempre había sido así cuando suspendió una materia. Me obligaron a hacerle trabajos cuando reventaba cuentas en bares. Yo terminaba pagando porque la familia se mantiene unida. Curioso, la familia siempre se mantenía unida para él, nunca para mí. 2 días después, la llamada vino directamente de Dante. Ni un saludo. Oye, ¿cuándo traes el capital financiero acumulado? No voy a hacerlo. Se rió. Vamos, no seas así. Siempre me has sacado del apuro. Sí, le dije despacio, y ni una sola vez estuviste para mí, ni en mi graduación, ni en nada. ¿Por qué tendría que ayudarte ahora? ¿Se burló de verdad? Vas a guardarme rencor por una ceremonia. Estás siendo mezquino. Esa palabra me atravesó, mezquino. La etiqueta que siempre usaban cuando intentaba poner un límite. Mis límites no eran válidos. Siempre eran exageraciones a fin de semana. Ya me habían llamado todos tíos, días hasta mi abuela. Todos con la misma cantaleta: es tu hermano. No lo dejes caer. No destruyas la familia por capital financiero acumulado. Nadie, ni uno solo, mencionó mi graduación, ni uno. Y lo peor no era por el capital financiero acumulado. Era porque estaba harto de ser la red de seguridad de alguien que nunca aprendió a caer por sí mismo. Harto de ser absolutamente invisible y desapercibido hasta que me necesitaban. Y cuanto más me presionaban, más claro veía la verdad para ellos. Yo no era familia. Yo era un recurso, una herramienta. Lo que no entendían era que esa presión estaba creando otra cosa. Me estaban empujando hacia un límite que ya no pensaba cruzar de regreso. Y un jueves por la mañana llegó el golpe final, una llamada de mi banco. Señor Rivers, solo queríamos confirmar una transferencia grande que hemos recibido hoy. Me enderecé: transferencia. Yo no he autorizado nada. La mujer leyó los datos. Casi $15,000. Destino una cuenta conjunta a nombre de Dante. Sentí un hueco en el estómago. Cancélelo inmediatamente. Eso mismo pensé, respondió ella con cautela. Se inició en línea desde la dirección IP de la casa de mis padres. No necesitaba un detective para verlo. Habían usado mis antiguos datos bancarios. Esos que guardaban para cuidarme cuando estaba en el instituto. Nunca cambié la contraseña porque ingenuamente creí que no la usarían contra mí. ¡Qué error! Terminé la llamada temblando, no solo de rabia, sino con la certeza helada de que habían cruzado una línea imposible de ignorar esto. No era pedir ayuda. Ni siquiera era culpa mal manejada. Era robo descarado y lo peor en sus ojos. Ni siquiera era mío lo que me quitaban de mis ahorros. Antes de decidir qué hacer, llegó el mensaje de Dante. Gracias por cubrirlo, tío. Te lo devolveré cuando pueda, como si hubiera sido un favor cómplice entre hermanos. Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el teléfono. Pensé en cada vez que me hicieron sentir absolutamente invisible y desapercibido, en cada logro, reducido a nada, porque él siempre debía ocupar el centro. Ahora quedaba claro. No solo esperaban que yo lo recogiera del suelo, creían que se lo debía. Llamé a mi madre, contestó alegre como si nada hubiera pasado. Alex, estábamos hablando de ti. Deberías venir este fin de semana. ¿Autorizaste una transferencia desde mi cuenta? Escupí con la voz más alta de lo que quería. Hubo esa pausa no de sorpresa. Cariño, sabíamos que ayudarías a tu hermano. Está en un contratiempo sumamente complicado. Si no queríamos molestarte con los detalles. Me habéis robado, dije. Su tono cambió de inmediato. No seas dramático, somos familia. No es robar cuando es para alguien a quien quieres. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. Años de aguantar esa versión retorcida del amor como excusa para explotarme. Su amor era un permiso para despojarme de mis ahorros de toda la vida. Colgué. El silencio del apartamento se sentía afilado.
Miré mi diploma aún sin abrir contra la pared. No era un simple papel, era la prueba de que había logrado algo por mí mismo a pesar de ellos, a pesar de haber sido siempre el repuesto en la historia de mi familia. Esa noche cambié todas mis contraseñas, cuentas, correos, todo. Y mientras lo hacía, recordé las 37 llamadas perdidas el día de mi graduación. Recordé cómo hicieron de mi logro un pie de nota en la agenda de Dante. Recordé cómo mi capital financiero acumulado ganado con desvelos lo consideraban suyo por derecho. Ellos dieron el primer golpe, dejaron claro que nunca respetarían un límite y estaban convencidos de que yo volvería a callar, que otra vez me tragaría la humillación. Se equivocaban. Esta vez no solo me habían herido, me habían dado la razón perfecta para dejar de interpretar el papel de segundo obediente. Las siguientes 2 semanas fueron un espejismo. Cumplía con entrevistas y solicitudes de empleo, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que revisaba la app del banco, esperaba ver más robos a mis ahorros. Silencié el teléfono. No soportaba el zumbido constante de mi familia disfrazando el crimen con sermones de paz. La narrativa de mi familia era predecible. Dante estaba estresado. Dante no quería hacer daño. Dante era el que necesitaba apoyo. Yo, en cambio, era frío y mezquino por no perdonar el robo de mis ahorros. Se había convertido en un malentendido y mi negativa en un rencor imperdonable. Era grotesco. Quise gritar cada vez que alguien me acusaba de injusto, pero no les di ese regalo. Me retiré. Dejé de asistir a las cenas. Dejé de contestar llamadas, salvo números desconocidos que podían ser trabajo. Ignoré el chat de la familia hasta que una noche cedí a la curiosidad. Lo abrí y allí estaba una interminable cadena de fotos del viaje de esquí. Dante posando con sus amigos, champán en mano, emoji riéndose, frases baratas sobre vivir la vida al máximo. Mi graduación, en cambio, ni una sola foto, ni una sola palabra en el grupo de la familia. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Durante años me convencí de que si me partía el alma estudiando, si lograba lo suficiente, algún día me mirarían con el mismo orgullo con el que veneraban a Dante. Pero la verdad era brutal y absoluta. Podría haber descubierto la cura del cáncer, y aún así, mi familia habría encontrado la manera de convertirlo en otro logro de Dante. Mientras él derrochaba en fiestas con mis ahorros, yo contaba monedas. La graduación había drenado mis últimos recursos y capital acumulado. Incluso el banco me dio la espalda con comisiones que me dejaron temblando. Me salté comidas más veces de las que quiero admitir. El apartamento se volvió más frío, más vacío, y por primera vez entendí lo que era la soledad real en el seno de mi propia familia. Era la certeza de que si caía, nadie me atraparía a menos que atraparme significara arrebatarme lo poco que tuviera de mis ahorros. En ese silencio empecé a despertar. Compré un cuaderno y lo llené de todas las llamadas, mensajes, manipulaciones y humillaciones. Al leerlo, la verdad me golpeó como un tren. No eran descuidos, eran patrones, no eran errores, era un sistema, y yo había sido el sacrificio para mantener a Dante en su pedestal. Esa fue la última vez que quise suplicar a mi familia que me entendieran. Eso nunca funcionó. Desde entonces decidí dejar que se desenmascararan solos, y cuando llegara el momento tendría pruebas, tendría un plan, pero ellos no habían terminado conmigo. Tenían que presionarme más hasta obligarme a reaccionar. El cambio empezó en silencio. Conseguí un trabajo de ayudante de investigación. Pagaban poco, pero era suficiente para sobrevivir sin arrastrarme ante mi familia ni pedir favores. Y lo mejor, allí nadie me comparaba constantemente con el chico dorado, Dante. La primera vez que mi supervisora Karen elogió mi trabajo frente a todos, me quedé paralizado. No estaba acostumbrado a que me reconocieran sin que alguien de mi familia soltara un «pero Dante lo haría mejor». Fue extraño y casi adictivo sentir ese respeto. En 2 meses ya era un puesto a tiempo completo. Pagaba facturas y recuperaba mis ahorros. Renové mi ropa profesional y mejoré mi salud. Por primera vez en años, mi vida avanzaba sin que mi familia tuviera voz ni voto en mis decisiones diarias. Y lo más liberador, mi familia no tenía idea de mi éxito. No publiqué nada.
No les conté nada. Cada logro era una carta boca abajo en la mesa, esperando el momento perfecto para voltear. A los 4 meses, liquidé mi deuda gracias a mis nuevos ahorros. Karen incluso me recomendó para un trabajo de consultoría que pagaba más en unas horas que lo que mi familia jamás me habría dado en años. Eso me permitió sacar a la luz habilidades que ni mi familia sabía que tenía, las mismas que Dante nunca valoró. Ese trabajo se transformó en otro, y en poco tiempo ya ganaba más con él que con mi empleo estable. La versión de mí que mi familia había moldeado, la sombra obediente que callaba para no discutir, había muerto definitivamente para dar paso a Alex. Era un territorio nuevo, ya no sobrevivía, ahora tenía poder, tenía palanca. Y lo más importante, aprendí a mantener mis cartas tan cerca que nadie podía leerme. Cuando mi madre me llamó para preguntarme si estaba bien, respondí lo más genérico posible para proteger mi familia y mis ahorros. Estoy bien, nada más, sin cifras, sin pistas, sin darles un centímetro de control, porque en mi familia cualquier detalle se convertía en un arma. Cuanto menos supieran, menos podían usar en mi contra. Pero Dante no pudo contenerse. Empezó a escribirme de nuevo con mensajes casuales. Hola tío, ¿cómo va el trabajo? ¿Planes para el fin de semana? Yo lo reconocí de inmediato. No era cariño, era tanteo. Siempre funcionaba igual en mi familia. Primero las charlas banales, después el giro, la petición disfrazada de inocencia para vaciar mis ahorros otra vez. Esta vez no mordí el anzuelo. Respondí corto y educado, pero sin abrir la puerta. Y aún así lo sentí. Había un cambio en su tono, como si Dante ensayara la simpatía. No me lo decía, pero lo presentía. Estaban preparando el terreno para pedirme capital acumulado. Lo que mi familia no entendía era que ya no estaban tratando con el mismo hombre. Yo ya no era el universitario endeudado y dócil al que podían arrinconar con chantajes emocionales. Ahora tenía recursos, tenía contactos y por primera vez tenía el poder de decir no. Aún así no me adelanté. Aprendí a esperar. Siempre se delataban solos y cuando llegara el momento no me limitaría a negarles mis ahorros. Se los dejaría grabado de una forma imposible de ignorar, que la versión vieja de Alex había desaparecido para siempre. El momento llegó un martes lluvioso. 6 meses después de mi graduación salía de la oficina cuando sonó mi teléfono desde un número desconocido. Era el S. Carter, socio mayoritario de una firma de inversión. Alex, he oído hablar muy bien de ti, me dijo con tono de negocio. Mencionó que Karen había hablado de mi trabajo y que necesitaban a alguien como yo para un proyecto. Era una reestructuración completa de una cadena de hoteles boutique. No era solo un trabajo, era un pase de entrada a un mundo donde mi familia jamás podría entrar. El pago superaba mi salario mensual completo. Acepté durante semanas. Viví sumergido en ese proyecto con noches interminables, pero estaba en mi elemento. Mis aportes dejaron de ser notas al margen y empezaron a guiar decisiones que aumentaban mis ahorros y prestigio. El dueño de la cadena, Michael Reeves, me lo dijo una noche. No solo se te dan bien los números, entiendes cómo piensa la gente. Michael sería una de las conexiones más poderosas de mi vida, un hombre con un peso real en círculos que mi familia solo podía envidiar. Mientras todo esto pasaba, seguía acumulando información, no porque planeara activamente venganza contra mi familia, sino porque la memoria era el único escudo. Anotaba cada manipulación y cada intento de meter la nariz en mis ahorros y finanzas personales. Luego, gracias al networking, descubrí lo que ya sospechaba. Dante estaba arruinado. Había intentado levantar un bar deportivo de lujo, un proyecto a medias que nadie quiso tocar. Escuché una frase lapidaria. Si no consigue pronto un aval, Dante está perdido. Sus padres están desesperados. Lo archivé de inmediato. Conocía demasiado bien el guión de mi familia. Intentarían disfrazar ese bar como una oportunidad única. Me presionarían, me venderían la idea como un proyecto que nos uniría para usar mis ahorros. Y si me negaba, me culparían de ser el egoísta que dejó hundirse a Dante. Lo daban por hecho. Creían que yo era tan ingenua como antes. Lo que no sabían era que yo ya tenía la información que necesitaba y que esta vez mi familia sería la que se estrellaría. Mientras Dante se hundía, mi posición no hacía más que crecer. Cuando terminó el proyecto del hotel, Michael me llevó aparte.
¿Alguna vez has pensado en montar tu propia consultoría? Tú tienes las habilidades y yo tengo contactos que te contratarían mañana mismo. La idea de Michael me golpeó como un fósforo encendiendo gasolina. En menos de un mes ya había presentado los trámites para mi propia empresa. Era solo yo y un portátil en mi apartamento. Pero antes de terminar la página web ya tenía 2 clientes serios que aumentaban mis ahorros significativamente. Al final de ese trimestre había ganado más en 3 meses que en todo un año de mi primer trabajo. No presumí ni siquiera lo insinué en mi familia. Dejé que siguieran creyendo que apenas sobrevivía con un modesto empleo de oficina, mientras mis ahorros no paraban de crecer en silencio. Cada vez que mi madre preguntaba ¿qué tal el trabajo?, te respondía con un ocupado pero bien y cambiaba el tema rápido. Entre menos supiera mi familia, mejor. Yo en privado estaba construyendo algo que me daba poder real, poder para decir que no sin miedo y proteger mis ahorros. Poder para alejarme sin perder nada e incluso para devolver el golpe si se atrevían a cruzar mi camino otra vez. Ese momento llegó un domingo. Una invitación a cenar en familia inesperada y sin explicación. Mi instinto me gritaba que era una trampa para mis ahorros y lo era, pero también era el escenario perfecto para mi propio plan. Entré en la casa con la calma de quien ya conoce el final de la historia. El olor del pollo asado de mi madre no lograba tapar la tensión que flotaba en el aire de la familia mientras Dante me miraba de reojo. Mi padre estaba sentado en su sillón como si presidiera la junta directiva de su propia familia. Dante en el sofá intentaba parecer relajado, pero con esa chispa nerviosa en los ojos. Tras los saludos vacíos, mi madre soltó la frase: «Hay algo emocionante para la familia». Dante abrió su presentación con folletos y palabras bonitas sobre el bar deportivo del futuro. Usó frases vacías como oportunidad única y rendimientos garantizados para mis ahorros. Yo solo asentí sin interrumpir cuando terminó mi madre con esa sonrisa que ya conocía. Lanzó el golpe. «Nos encantaría que quedara en familia y que participaras como patrocinador». «¿En serio?», pregunté fingiendo neutralidad. «¿Y de cuánto estamos hablando?». Dante no dudó. 100,000 para empezar, pero tú tendrías ventaja. Dejé el vaso sobre la mesa de la familia. «Es mucho pedir de mis ahorros», dije. «¿También les cuentas a tus posibles inversores que los bancos ya te rechazaron?». El silencio fue inmediato. La sonrisa de Dante se derritió al instante frente a toda la familia. Los 3 bancos te cerraron la puerta porque nada cuadraba. Dante apretó la mandíbula mientras mi padre intentaba salvar la escena. «Alex, este es el sueño de tu hermano, y tú estás en buena posición con tus ahorros». Saqué una carpeta de mi bolso. Portafolio de mi empresa, clientes y contratos reales. Todo legítimo e impecable. «Tienes razón», dije con calma. «Estoy en una buena posición para reconocer que esto no es una inversión. Es un rescate de mi familia. No invierto en gente que me roba mis ahorros». La cara de Dante se puso roja, como si lo hubiera abofeteado frente a todos. Mi mamá abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Continué con un tono sereno, casi cruel. «Hablé con el banco y sé exactamente quién intentó sacar capital de mis ahorros después de la graduación». La frase cayó como un bloque de cemento en la mesa de la familia. Me levanté despacio y guardé la carpeta. «A partir de hoy, se acabó ser tu red de seguridad. No soy tu inversor ni tu plan B para gastar mis ahorros. Ese agujero que habéis cavado en la familia lo vais a escalar solos». Caminé hacia la puerta y giré para rematar. «Michael Reeves es amigo mío. Cuando tu propuesta llegue a su escritorio, ya puedes imaginarte el desenlace para Dante». Salí sin mirar atrás. Ellos esperaban encontrar al Alex de siempre, pero se toparon con la versión que mi familia fabricó con años de abuso. 2 semanas más tarde, Michael Reeves rechazó la propuesta de Dante y avisó a los inversores más influyentes. En días, el futuro de Dante se evaporó y mi familia hizo lo impensable. Hipotecaron la casa para cubrir deudas mientras yo protegía mis ahorros. Mamá me llamó envenenada. «¿Sabes lo que has hecho? Has destruido a tu hermano y a esta familia». Respiré hondo. «No destruí nada, solo dejé de salvarlo de sí mismo con mis ahorros». «Has cambiado», susurró ella. «Sí», respondí. «He cambiado definitivamente» y colgué. Mientras Dante hundía su reputación, yo estrenaba un apartamento en el centro. El chico dorado se había convertido en una advertencia ambulante para toda la familia. La última vez que lo vi fue de casualidad,
y no hubo ni siquiera un saludo entre nosotros dos. Entendí que Dante era solo un hombre roto al que le habían quitado el colchón que mis ahorros le daban. La familia que te usa como salvavidas nunca se ahoga, se acostumbra a que tú lo hagas. Al soltarlos, descubres quién sabe nadar y quién siempre fue un ancla.